Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre libros de iniciación y estos libros son libros que nosotros ocupamos cuando vamos a comenzar a aprender a tocar. Son libros que tienen mayormente piezas pequeñas, piezas muy sencillas con las que te empiezan a enseñar la posición de los dedos en el teclado y en general te empiezan a explicar todas las cuestiones básicas que hay que saber sobre el instrumento. Entonces hoy les voy a hablar sobre algunos de estos libros, les voy a hablar de los más comunes, de los que creo que son más utilizados, al menos aquí en México. Les voy a decir un poco lo que me gusta, lo que no me gusta de cada uno y les voy a explicar también cómo están hechos, porque aunque todos estos libros tienen más o menos el mismo objetivo, que es esto de enseñar los principios básicos del instrumento y empezarte a enseñar también a leer un poco una partitura, sí encontramos bastantes diferencias entre algunos de ellos, tanto porque algunos son más viejos y otros son un poco más recientes, como porque creo que algunos le dan más peso a ciertas cosas que a otras, y también porque cada uno de estos métodos tiene diferentes versiones para adultos y versiones para niños. Pero bueno, también quería en este video hacer un poco lo contrario a lo que hago normalmente. Voy a empezar, digamos, con las conclusiones y después ya les hablaré de cada libro en específico. Yo creo que realmente ustedes, si tienen un profesor, pueden ocupar cualquiera de estos libros y todos son útiles, todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas. Algunos están más completos que otros, pero si ustedes tienen un maestro, realmente no hay tanto problema o no importa tanto cuál escojan porque todos les van a servir. Y normalmente lo que hace un maestro, o yo por ejemplo lo que hago cuando ocupo uno de estos libros, es que si yo ya conozco qué deficiencias tiene el libro o en qué aspectos se enfoca más, yo puedo en la clase tratar de rellenar esos huecos. Y eso creo yo es en teoría lo que tendría que hacer cualquier maestro, sea cual sea el libro que ocupe. No es tanto que porque alguien ocupe un libro sea una mejor clase que la que te pueda dar otro maestro, más bien ya depende de qué tanta experiencia tenga el maestro o qué tan inteligentemente sepa utilizar estos libros. Pero para los que van a aprender a tocar de manera un poco más autodidacta, les doy dos recomendaciones así desde ya. La primera es el libro de Bastien, que es este que tienen en la pantalla, el curso para adultos, y también este otro libro que es de la serie que tiene Alfred, es un curso para piano todo en uno. Entonces ya más adelante entenderán por qué les recomiendo más estos a los que son autodidactas, pero ahora sí, comencemos. Y los primeros libros de los que vamos a hablar son los libros de Michael Aron y los de John Thompson, y estos los pongo juntos porque digamos que son muy parecidos en varias cosas. Para empezar, los dos autores vivieron más o menos en el mismo periodo de tiempo, entonces los libros son más o menos de la misma época. Estos dos señores murieron en el año de 1963. Son probablemente también de los métodos más utilizados y más conocidos en todos lados. Son los que también son más fáciles de encontrar en muchas tiendas de música por la misma razón. Digamos que son como los libros que son más tradicionalmente utilizados por la mayoría de los maestros, y no necesariamente es porque sean los mejores ni nada por el estilo. Yo creo que simplemente son con los que más familiarizados estamos todos los que tenemos que ver algo con el piano, y ambos autores tienen libros para niños y libros para adultos, pero realmente lo que yo me he dado cuenta es que la diferencia no es mucha. La mayor diferencia realmente es que los libros para niños tienen mucho más dibujos o tienen dibujos más grandes, y los libros para adultos o tienen muy pocos o realmente no tienen, se concentran más en ponerte toda la información sin nada de este tipo de rellenos. Michael Aron tiene este libro azul que están viendo, que es, digamos, la versión para niños. No necesariamente dice en la portada que sea para niños, pero como les digo, tiene mucho más dibujos, creo que está más amigable para ellos. Y Thompson tiene uno que es muy famoso que se llama Enseñando a tocar a los deditos, que también tiene muchos dibujos, pero que a mí no me gusta tanto utilizarlo porque durante todo el libro realmente nunca te pone a tocar con las dos manos al mismo tiempo, cosa que el de Michael Aron sí hace. Y los dos autores tienen libros para adultos. Michael Aron tiene este que están viendo, que realmente es muy parecido al otro, al libro azul, pero sin dibujos. También tiene un poco más de piezas, tiene unas piezas un poco diferentes, pero hay unas que son literalmente las mismas. Lo que sí es que este libro, que es para adultos, sí contiene un poco más de cuestiones teóricas, de acordes, de escalas. Tiene también algunos tips para la lectura a primera vista, e incluso te explica cómo utilizar el pedal de sustain, que es el más utilizado, cosa que el libro azul no hace. Thompson, por su parte, para adultos tiene estos libros que se llaman Curso para Piano Moderno, y hay otro libro que literalmente se llama Curso de Piano para Adultos, que es un poco más difícil de conseguir. Este rojo, que es el que están viendo en la pantalla, que es probablemente el más conocido y que también hay diferentes niveles, empezando desde el 1 obviamente. Tiene también bastantes dibujos, pero
aquí sí ya te hace juntar las dos manos al mismo tiempo a lo largo del libro, a diferencia del otro de enseñarnos a tocar a los deditos. Y el que se supone que es para adultos realmente es lo mismo, simplemente no tiene dibujos y también tiene un poquito más de cuestiones teóricas, así como el de adultos de Michael Aaron. Y bueno, como les decía, realmente estos libros no es que sean los mejores, simplemente a veces yo también los utilizo porque, como les digo, desde que son más fáciles de encontrar en tiendas de música, e incluso si los buscan en internet también es mucho más sencillo que los encuentren. El de Michael Aaron me gusta, por ejemplo, en específico porque al final del libro tiene las escalas mayores en una octava, y digamos que encontrar las escalas mayores en una sola octava en libros de técnica es un poco difícil. Casi siempre te las ponen ya en 4 octavas, y para los que ya tengan un poco más de experiencia saben que uno no empieza tocando las escalas directamente en 4 octavas. Entonces eso es algo que me gusta que tiene este libro de Michael Aaron. Así que bueno, son libros que pueden ocupar si están buscando piezas muy sencillas para tocar, si ustedes ya tienen un poquito de conocimiento o si tienen un maestro que pueda ayudarles a llenar los huecos que puedan tener estos libros. Están bastante bien. Les repito, los libros que son orientados a niños están un poco más sencillos y tienen menos teoría. Los libros que son para adultos ya tienen mucho más cosas de teoría y también tienen en general piezas un poco más difíciles, entonces ustedes pueden escoger el que más les convenga. Los siguientes dos métodos de los que vamos a hablar son los libros de Bastien y los de Alfred, y estos también los quise agrupar juntos porque también son muy parecidos entre ellos. Tanto el método Bastien como el Alfred tienen muchísimos libros. A veces incluso creo yo que exageran con la cantidad de libros que tienen, porque lo que empezaron a hacer estos autores es que en lugar de tener un solo libro en donde te enseñaran todas las cosas, teoría, técnica y tuvieras las piezas, en lugar de tener todo eso concentrado en un libro, empezaron a hacer un método en el que separaban todo en diferentes libros. Entonces, por ejemplo, del Bastien hay un libro de teoría, un libro de técnica, un libro que se llama Piano Basics y otro que se llama Performance. El de Performance, digamos que son piezas para que tú toques en un recital. Igual Alfred tiene cursos de este tipo en los que llevas un libro para cada cosa, y a lo mejor de primera instancia puede sonar como una muy buena idea, pero yo creo que libros como los de Thompson o los de Michael Aaron te iban incluyendo todo al mismo tiempo, te lo iban poniendo conforme avanzabas, y creo que no hay necesidad de tener tantos libros por separado, y a veces a lo mejor hasta se vuelve un poco confuso manejarse así. Alfred, por ejemplo, también me parece un poquito ya absurdo que tiene como muchas subdivisiones en sus categorías de libros dependiendo de la edad del alumno, especialmente en cuanto a niños. Tienen, por ejemplo, una serie que se llama Little Mozarts, que se supone que es para niños de 4 a 6 años. Luego tienen otra que se llama Premier Piano, que es para niños de 7 a 9. Tienen otra que se llama Basic Piano Library, que también es para 7 a 9 años. Y bueno, en resumen, yo creo que ya se les pasó un poco la mano en la cantidad de libros que tienen. Bastien realmente yo solo he visto que tiene uno que se llama Piano for the Young Beginner, que es para niños en general. Pero realmente lo que me importa de estos dos métodos de piano es recomendarles los libros que tienen, que son todo en uno. Alfred literalmente tiene un curso que se llama Todo en Uno, que es este que están viendo en pantalla. Bastien por su parte tiene un libro que no se llama Todo en Uno. Es este libro verde que ustedes también están viendo, pero si ustedes se dan cuenta, abajito como de subtítulo dice Teoría, Técnica y Sight Reading, que significa lectura a primera vista. Estos dos libros, que son digamos los cursos todo en uno que te ofrecen estos autores, son muy buenos. Me parece que son de los libros más completos que hay. Abarcan muchas cuestiones de teoría, muchas cuestiones también de técnica. En el libro de Alfred incluso vienen ejercicios para calentar, tienen muchos dibujos o imágenes, pero no dibujos digamos infantiles, sino dibujos que te muestran cómo mover tus manos o cómo hacer estos ejercicios de calentamiento. Ambos libros tienen muchos ejercicios en donde te hacen, por ejemplo, ponerle los nombres a las notas con imágenes de las teclas del piano. También te explican muy bien cuestiones como los semitonos y los tonos. Tienen muchísimos ejercicios en los que tú tienes que contestar, por ejemplo, qué tipo de intervalo hay entre una nota y otra. Estos libros me recuerdan un poco a los libros que muchas veces se utilizan para aprender idiomas, en donde tienes tú muchos ejercicios que contestar y al final vienen las respuestas al final del libro. En estos también al final del libro vienen las respuestas de todos los ejercicios que te ponen, y por supuesto también estos libros tienen piezas, te van poniendo ejercicios técnicos para que tú vayas avanzando, todo de una manera nivelada. Yo creo que para alguien que es autodidacta estos dos libros son los que probablemente les van a ser más provechosos, y si tienes un maestro también, solo que tal vez si tienes un maestro no necesariamente tienes que tener estos libros, porque
puede ser que el maestro escoja otro y ya él más bien te dé por su cuenta los ejercicios técnicos y te enseñe la teoría. Las únicas desventajas que les veo a estos dos libros, o cosas que no me gustaron, es que por ejemplo al principio los dos te empiezan a enseñar un par de canciones sin el pentagrama, te ponen solo las notas y te dejan que tú toques, no te enseñan a leer luego, y me parece que es un poquito innecesario. Yo soy de la idea de que desde el principio es bueno que empiece uno a leer en la partitura. Y la otra cuestión es que como tienen tantos ejercicios en donde uno tiene que poner las respuestas y anotar cosas en el libro, a lo mejor hay gente a la que tal vez se le hace pesado eso, y hay gente que a lo mejor va a decir, bueno, yo lo que quiero es tocar, no estar respondiendo ejercicios en un libro. Pero creo que son provechosos, tampoco creo que sean una pérdida de tiempo, simplemente que a veces creo que se exceden un poquito en la cantidad de ejercicios de este tipo que te ponen. Y por último, también puede ser que estos dos libros no sean tan fáciles de conseguir en cualquier lado. Yo sí los he visto aquí en donde yo vivo, pero los he visto, digamos, en librerías un poquito más grandes y más especializadas. Los he visto también que los venden en mi facultad, pero a lo mejor en otros lados no son tan fáciles de conseguir, o solamente los consigues vía online. Pero si los pueden encontrar, de verdad se los recomiendo, creo que valen bastante la pena. Y el último método del que les voy a hablar es el método Suzuki, un método que se ha vuelto muy famoso, que es también muy conocido. Y el resumen que yo les daría es que por sí solos los libros de Suzuki no es que sean malos, pero tampoco les van a servir de mucho, o mejor dicho, no les van a sacar el provecho que a lo mejor ustedes esperan por lo que han oído del método. Y déjenme explicarles, lo que sucede con este método es que si uno quiere ser maestro y utilizar estos libros y llevarlos realmente como digamos que se supone que tienes que llevarlos, tienes que tomar cursos. Los maestros que se dedican a impartir esta metodología realmente tienen que certificarse, hay una asociación internacional, y realmente los libros lo único que contienen son lecciones, son pequeñas piezas, realmente ni siquiera tienen mucho de teoría, explicaciones teóricas, y las piezas están bastante bien. Creo que este libro puede servirle a quien busque piezas pequeñas para tocar, sencillas más o menos, o no tan sencillas, porque también estos libros están nivelados, hay nivel 1, nivel 2, pero digamos que para eso te pueden servir, para simplemente buscar piezas, pero tú tendrás que buscar la otra información, teoría, técnica, por otro lado. De hecho, al principio de estos libros se hace mucho énfasis en que es muy importante que encuentres al maestro correcto, que te pueda impartir el curso de Suzuki con la metodología que se supone se tiene que llevar, un maestro que esté calificado en el sentido de que haya tomado los cursos y que se haya certificado con Suzuki. También se hace mucho énfasis en que es muy importante la relación entre el maestro y los papás y el alumno, porque este método creo yo que está muy enfocado sobre todo a niños, y al principio del método lo que te dice es que justamente se busca que el niño aprenda como si estuviera aprendiendo a hablar un lenguaje, que escuche la música que va a interpretar todos los días, como nosotros escuchamos hablar a la gente cuando empezamos a aprender nuestras primeras palabras. También se hace mucho énfasis en que no se force a practicar a los niños y que sea una actividad que les sea placentera. Pero bueno, les digo todo esto para que se den cuenta un poco de que realmente el libro por sí solo tal vez no tiene tanto provecho, sino que es simplemente una herramienta para la metodología. Y si quieres tú estudiar con el método Suzuki, bueno, el libro es lo de menos. Realmente lo importante es que encuentres un maestro que haya tomado estos cursos y que esté certificado. Este método merece un video por sí solo y espero en un futuro poder hacerlo. Quiero investigar sobre los cursos y quiero yo también ver si me meto a alguno, porque desde hace tiempo me ha llamado la atención probar y ver qué tanto funciona, meterme más a fondo en la dinámica del método, ver de qué se trata, y ya después les compartiré mi opinión. Por ahora, como les repito, los libros por sí solos creo que están bien si lo que buscas son piezas sencillas, pero no te van a servir mucho más allá. No tienen otros contenidos como teoría o técnica. En fin, hasta aquí llega el video de hoy. Estos no son ni de lejos los únicos libros que existen. Libros de iniciación hay un montón. Hay tantos que incluso para nosotros maestros se vuelve difícil conocerlos todos. Estos los metí en este video porque son los que yo más he visto que se utilizan, y también los que creo son un poco más fáciles de encontrar. Si tienen algún comentario sobre algún otro método que les gustaría que hable en un futuro, déjenlo aquí abajo. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó, síganme en las otras redes, ya saben que ahí también les comparto otro tipo de contenido, y nos vemos para el próximo video.